Entre Founders nace de mi necesidad de dejar de hablar solo de negocios y empezar a hablar de las personas detrás de ellos. Aquí no importa la fama ni los títulos, importa cómo piensan, qué los mueve y qué pasa cuando nadie los está mirando. Soy Camila Rueda, he trabajado en fondos de inversión de emprendimiento y cofundadora de Nilo, y en este espacio converso con emprendedores que hoy son mis amigos para hablar de vulnerabilidad, decisiones difíciles y del mindset que realmente construye lo que llamamos éxito en los negocios. Hola, bienvenidos a este podcast en el que hablamos un poquito más de la parte mental y humana de los founders, en donde hoy tenemos a Gerson Gómez de Ridery. Gracias, Gerson, por estar acá. Gracias, Cami. Un gustazo. El inicio de este podcast siempre empieza por preguntas muy raras. No te pongas incómodo. Ya me asusté. Las hago porque son muy importantes para mí para romper el hielo y para que podamos ir a una conversación mucho más profunda que las conversaciones más normales que tiene uno como emprendedor, sobre todo porque los emprendedores nos entrenan mucho para hablar bien, hacer pitch, convencer, hablar de la visión, y pues de eso hay mucho contenido. A mí me gusta, lo aprecio un montón, pero creo que lo más lindo de los fundadores es la parte humana, y para llegar a esa parte más humana hay que sacarlos de ese rol de ir a convencer y tener visión y lo uno y lo otro. ¿Listo? De acuerdo. Te voy a hacer preguntas muy random, no tienen respuesta correcta, pero quiero romper el hielo. La primera pregunta rara que te quiero hacer es, si yo te diera una impresora 3D con la que puedes imprimir cualquier cosa en el mundo, no hay límite ni de tiempo, ni de espacio, ni de recursos, ni de materiales, ¿qué sería lo primero que imprimirías? Bueno, ahorita, porque lo tengo en la cabeza, justamente porque estamos tratando de trabajar con unas impresoras 3D, es una taza para unos carros que necesitamos poner en Caracas, ¿no? Pero algo más siempre pensando en el negocio, ¿no? El negocio. Para ver, ¿qué me gustaría imprimir? Además, no hay límite de ni siquiera materiales. De nada. De nada. Oye, de repente, ahorita que, y además es un proyectico que tengo ahorita en la cabeza, algo así como una casa en la playa, en la orilla del mar, una cosa así. Ok, chévere. Perfecto. Sí. Otra pregunta random. Supongamos que la policía me llama y me dicen, tenemos a Gerson. Ok. ¿Cuál sería la razón que me darían? ¿Por qué te habrían arrestado? Wow. ¿Por qué me pudieran arrestar? Yo creo que porque hice una startup que de repente nos arriesgamos demasiado y pasó algo, algún incidente, alguna cuestión, algo así. Creo que sería la... ¿Te ha pasado? ¿Ya te arrestaron? No, gracias a Dios. No. Gracias a Dios y siempre... Pero sí, definitivamente cuando tú haces una startup, a veces dices, bueno, vamos a avanzar a pesar de que esto todavía no está legislado o lo que sea, y eso puede salir mal. Pero bueno, yo creo que una cosa es esa y otra es irse por un camino que evidentemente sabes que estás pasándole por encima de los demás, ¿no? Okay. Pero muchas veces los emprendedores lo hacen más bien para tratar de impulsar un producto en el que creen que van a hacer algo bien. Claro. Listo. Ahora sí me voy a ir más profunda, menos light. De todos los alter egos que tú tienes, ¿qué crees que es el alter ego que te hace a ti mejor fundador? Alter ego, yo no soy psicóloga, entonces seguramente hay cosas que defina mal, pero alter ego me refiero como a esas partes de personalidades que uno tiene, ¿no? Como esas otras personalidades que salen ante diferentes situaciones y no necesariamente la persona que uno es en el día a día. ¿Cuál crees tú que es ese alter ego que a ti te hace mejor emprendedor? Yo creo que son como dos cosas. Hay una que es que yo soy una persona que si me das un Lego, de repente me puedo poner a armarlo y paso 3 horas sin despegarme y siento que pasaron 10 minutos. Es una cosa muy loca. O sea, mi esposa dice que tengo una cuestión supuestamente que se llama hiperfoco, que lo tienen cierto tipo de personalidades o algo así. Yo no sé si, bueno, ella define ahí algunos tipos de personalidades estas que definen los psicólogos y eso. Pero yo normalmente me obsesiono con las cosas. Ok. O sea, por ejemplo, sí, hace poco una de las líneas de negocio de Ridery no estaba siendo rentable y pasé 5 meses que no podía, o sea, me levantaba en la madrugada pensando en eso y iba a caminar y se me ocurrían ideas y me tenía que parar a notar cómo, ¿sabes? Como que mi mente se pone a trabajar en algo, en un tema, entonces me obsesiono y hasta que... Entonces soy obsesivo con las cosas, o sea, me pasa también
Eh, bueno, también puede ser con cosas personales, ¿no? En su momento de repente tienes un problema con un amigo y es como que entonces estás obsesionado con que tienes que resolver eso y buscas Sí. por aquí y por allá y eso me hace como muchas veces y me ha pasado toda mi vida y nombro lo de los Legos justamente porque siempre a mí me gustó todo ese tema como de armar cosas y tal y yo siempre, o sea, me acuerdo que si en el colegio me decían que no se podía hacer esto, entonces yo como que no es que hacía eso, pero buscaba la manera de hacer eso de otra manera Ok, y en mi mente siempre, casi siempre como que yo consigo caminos. Como que tú me dices, la manera de hacerlo. sí, hay que cargar esa cámara y resulta que estamos, no sé, en un lugar en Venezuela donde no hay luz. Ujú. Entonces yo voy y busco una planta eléctrica y si la planta no tiene gasolina, entonces voy y la compro en un sitio y si aquí no la hay que viajar 10 horas. Yo digo, bueno, mañana me levanto temprano y viajo 10 horas para comprar la gasolina, para poner en la planta, para poder cargar la cámara. O sea, no es tan fácil como decir que algo no se puede. Y cuando de verdad mi mente dice, no, no se puede, como que paro, ¿sabes? Como que ahí sí dijo, no, eso en particular, pero nuevamente como que le busco el camino, entonces soy como obsesivo para tratar, para lograr algo, que eso también a veces, que es la parte negativa de eso, te resta mucha tranquilidad. Eso te iba a preguntar. Sí, uno de mis temas en la vida ha sido que yo siento que el camino del emprendimiento me ha puesto demasiado al límite, demasiado, toda mi vida, o sea, como que ha sido una vida de estar como siempre a las máximas revoluciones, porque, ¿sabes? Quieres Ajá. lograr algo. Y de hecho, como en estos días te conté en otra conversación que tuvimos, mi vida del emprendimiento empezó en 2005 y una cosa llevó a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, y nunca he tenido como un descanso. Sí. Siento que en algún punto que incluso antes de Rairi hubo un momento donde estaba muy mal financieramente, las cosas no habían salido. También me cuestioné como que si había valido la pena todo este estrés, todo este tiempo, ¿no? Entonces, hoy en día tengo como a mis 37 años, una visión de que quiero que el emprendimiento también compagine con la tranquilidad personal, porque siento que esta personalidad, el downside, es que eres muy propenso a ser muy ansioso, ¿sabes? Como a generar ansiedad, intranquilidad. De repente me pasa, ya logras que el startup llegue aquí Ujú. y ahora abres otra línea de negocio. Sí. Y ahora abres otra línea de negocio y quieres que sea gigante. Y Sí. ahora compraste un apartamento y a lo mejor quieres remodelar la cocina. Y Sí. ahora, y así, o sea, yo siempre como que siempre mi mente está pensando y revolucionando el próximo paso más allá. Entonces eso tiene su lado bueno. Pero eso te ha llevado a momentos de ansiedad que tú digas, pucha, ¿cuánto daño me hice? No he tenido una crisis de esas que me he rendido, Sí. pero casi, o sea, Ajá. como que sí, me ha llevado a momentos donde primero me he cuestionado incluso renunciar a al emprendimiento, porque el emprendimiento es un estilo de vida más que un proyecto. Eh, Me ha llevado a eso, me ha llevado a momentos de un estrés, que estos proyectos, pues quieres avanzar rápido y tal, y en verdad pudieras no avanzar tan rápido, pero mi personalidad siento que no me deja como no darle, Uno no nunca darle, no renuncia. empujar, ¿sabes? Y no empujar, no empujar. Y creo que algo que me ha ayudado, eh, yo me he dado cuenta que yo tengo como una relación inversamente proporcional de ansiedad con el ejercicio. Ok. Entonces, yo en su momento he hecho distintas cosas en mi vida. En su momento corrí maratones que te tienes que meter 5 horas a correr y tal. Siento o sea, yo siento que si no estuviera saludable, como que no hubiera logrado resistir todo esto. Hay momentos de muchísima ansiedad donde lo que yo hago es, brother, mañana no voy ni a tocar el celular y me voy a una montaña a caminar y paso 3 horas y tal. Y cuando regreso, como que mi mente se oxigenó y otra vez vamos, ¿sabes? Y es como un Sí. reseteo. O sea, luego tengo también la capacidad como de resetearme. Hoy por lo menos me levanté temprano. Ayer, no sé, me acosté un poquito como ansioso y tal. Y hoy en la mañana salí a caminar por aquí en Bogotá. Sí. Y te lo juro que después de ahí me sentí súper bien. Entonces también es como que esa capacidad como de resetear las cosas. Yo creo que ese es como el elemento más importante de mi personalidad, el tema de que me obsesiono con lograr las cosas y le doy por todos lados. ¿Y qué elemento de, como le llamaste, elemento o alter ego de la personalidad es el que más odias de ti? Sería válido decir que no. No odias nada. Sí, o sea, evidentemente hay cosas como esa que te generan estrés y tal.
Pero al final yo la verdad, soy una persona que me levanto y por lo menos ayer la persona que nos está haciendo aquí todo el tema audiovisual, que por cierto espectacular todo el trabajo aquí en Bogotá que hemos hecho en ese sentido, y subió un post, Ajá, César de Venezuela Mobility me manda el post, y los dos primeros comentarios eran de nuestras mamás. ajá. Entonces, ¿a qué voy? O sea, yo tengo una familia con la que me llevo, ¿sabes? Me llevo excelentemente bien. Mi esposa es fantástica. El proyecto Radiri ha funcionado. Entonces, yo al final soy una persona que me siento contento con mi vida. Total, y uno puede Y, sentirse 100% contento. Yo me siento 100% contenta también. Tengo un y, esposo a como, quien amo. y como que, no sé, no, de repente también por el positivismo que uno tiene como emprendedor, Sí. como que no veo algo en particular que diga, oye, esto lo odio. Tal vez la palabra odio puede llegar a ser Es fuerte. fuerte, Sí, porque pues odiar algo de uno suena como, sí, fuerte, sí, sí, violento sí, en sí. contra de uno. Sí, sí. Pero cosas con las que uno mismo a veces dice, pucha, ¿por qué soy así? Te cuento, por ejemplo, algo muy mío. Ujú, Yo soy una persona que intenta ser, y seguramente por eso también emprendo, intenta ser muy como ayudadora. Y en mi ujú, cabeza siempre pienso el cómo sí hacerle posible a la otra persona. Y a ujú. mí los incendios me dan vida, o sea, es la energía que me da. Y aunque es algo que es muy lindo y que me da, esto va a sonar muy egocéntrico, pero no viene en un mal lugar, si es algo que me da mucho como un superpoder, igual también soy muy consciente de que eso es muy egocéntrico y que Sí, hay sí, sí, puntos en sí, los sí. que es como, Camila, tú no eres la persona que le puede salvar la vida a todo el mundo y en el Claro. trabajo tampoco eres la persona que le puede salvar todo el tiempo al de al lado las cosas. Sí, Y sí, si sí, sí, llega un sí. punto en el que uno dice, no lo odio, pero sí me digo a mí misma, pues tan egocéntrica yo Sí, sí, creer que soy la superpoderosa que todo lo va a sí, poder sí. con todo el mundo. No, ya te entendí perfectamente y sí, creo que es lo mismo que dije al principio y más que decir como que lo odio, es el área a la que más le tengo como atención y cuidado, Sí, que es ese tema de obsesionarme con las cosas y tratar de siempre ir más allá y más allá. Te pongo, por ejemplo, recientemente a mí me gusta mucho ir a una zona de playa en Venezuela que se llama Dícora. Y es una zona que, bueno, hay como unos pueblos aledaños que están muy abandonados sí, y conseguí para comprar una casita en Adícora en $1,500, sí, toda abandonada y tal. Y creo que la idea era remodelarla para ver si la alquilo tipo Airbnb, gente que quiera quedarse enfrente de la playa. Me pareció como un negocio. Pero resulta que el vecino de la casa de al lado vio que esa casa la vendieron y la puso también en venta. Entonces dije, bueno, también voy a comprar esa. Entonces lo que ya, empezó como casi que ya, bueno, entonces ¿será que hago una posada? Y sabes, como que esa personalidad de querer ir más allá. más y más y más. Yo jamás pudiera decir que es algo que odio, pero creo que es el área que más le tengo que tener cuidado, porque en su momento, y lo hablaba con un amigo en estos días, a veces eso te puede llevar de estar bien a Hasta, pasar a estar comprometido. mm, Es decir, tengo un negocio X va bien y estamos bien y vivimos bien y comemos bien, y de repente ahora por querer ir mucho más allá, ujú. arriesgas mucho y resulta que pasaste de estar bien a estar ahora estresado, metido en un problema. Esa creo que es un área, la misma que te dije al principio, que es un elemento que me ayuda a emprender. eh, es como el área que también creo que más tengo que cuidar. Un área y que está muy alineado como que también a todo esto, que ha sido como constante en mi vida. Yo siento que hay muchas personas que no coinciden con esto y de verdad que también lo respeto muchísimo, pero yo sí creo que el emprendimiento es una especie de deporte de alto desempeño. Total. Como que a veces la gente ve un jugador y que, wow, el jugador de fútbol que llegó, pues yo siento que en el emprendimiento es casi igual de difícil De y de acuerdísimo. imposible, ¿no? Y de hecho las estadísticas te lo dicen, es casi igual de imposible llegar a la NBA o a la Champions League que llegar a ser un emprendedor exitoso. Y creo que eso requiere mucha disciplina. De acuerdo. Esa disciplina está no solo en cuando fundaste el startup, sino en cuando estudiaste para de repente complementar conocimientos de growth o de hablar en público o de manejo de personal que lo hablábamos hace rato. Entonces, yo otra cosa que
que durante mi vida he tratado de trabajar es la disciplina. Sí. Entonces yo trato de llevar una vida más o menos disciplinada. Como que trato de levantarme temprano. Hiper temprano, ¿no? Hiper temprano. Trato de comer bien. Trato de hacer algo de ejercicio. Trato de leer. Y cuando más o menos todas esas cosas están como funcionando bien, yo siento que voy bien. Pero también eso tiene su lado negativo, que es que también la vida no puede ser tan cuadrada. Como que eso también tiene bueno, tiene sus consecuencias, tiene su peso. Y a veces cuando se te sale una rueda, por ejemplo, porque tienes una crisis muy importante personal o una crisis en el trabajo, de repente ya no te levantas tan temprano porque no pudiste dormir bien y tal. Entonces una cosa te rompe la otra. Eso también son como yo creo que un mostrico que yo tengo ahí, que es que a veces trato de ser como muy milimétrico y cuando algo se me descarrila, como que me desbalancea, ¿sabes? Como que una cosa es como unos dominós que se caen uno tras otro, entonces tengo que volver a ver cómo los levanto. Pero en el momento en el que se te desbalancea, ¿qué haces? O sea, ¿qué pasa en ti? Mm, El estrés aumenta, de repente no logro concentrarme leyendo, entonces no logro leer, de repente dejo de ir a hacer ejercicio, de repente en la oficina no estoy 100% sharp, las ideas no me fluyen igual, es como que mentalmente, es como si mentalmente me disminuyera, Sí. básicamente, ¿no? Un pana me lo decía estos días que cuando él se sentía así era como si entrara en oscuridad, algo Sí, así. sí, sí. Yo siento que es algo así, como que me siento distinto, como que no veo las cosas igual. Entonces, cuando logro como estabilizar el dormir bien, el salir a caminar o hacer ejercicio, el comer bien, es como que otra vez puedo estar sharp. Sí. Como que incluso hablando te das cuenta que puedes hablar mejor, estás en las reuniones y no te sientes cansado. Entonces tú dices, no, que es que, ¿qué importa que salí a rumbear o qué importa que me caí a tragos o que O sea, tú no sales a rumbear, no comes mal, desde que estoy en Ridery prácticamente maté eso. De hecho, te por puedes... decisión consciente. Sí, es como que sé que eso me trae como una serie de cosas que ahorita, yo en este momento siento que toda mi vida quise, vamos a decirlo así, que fuera un jugador de la NBA. Toda mi vida luché por entrar a la NBA Ujú. y ahorita en Ridery apenas entraste, Sí, pero todavía quieres ganar el campeonato de la NBA. Entonces, tú puedes tomar decisiones, que lo decía Kobe Bryant en uno de sus podcasts, por cierto es una de mis figuras también que me encanta. Él decía que él llegó a la NBA y se dio cuenta que pasó algo. Él pensaba que iba a llegar y iba a ser, bueno, demasiado difícil, imposible y tal. Y cuando llega se da cuenta que muchos jugadores llegaron y ya, como están ahí, se conformaron. Y él sí. decía, brother, pero yo quiero ser el mejor, yo quiero... Y más bien dijo, fue más fácil que cuando estaba en la secundaria, porque yo quería seguirle dando, y de hecho lo dicen en la película esta de cuando ellos van al mundial y tal, que los jugadores dicen, un día salimos de fiesta y cuando llegamos a las 4 de la mañana, Kobe, que no salió a rumbear con nosotros, estaba bajando a las 4 de la mañana al gimnasio. Sí. Y al día siguiente otra vez, y resultaron que todos dejaron de salir y empezaron a entrenar con Kobe a las 4 de la mañana cuando estaban concentrados. A lo que voy con todo esto es que a lo mejor estoy exagerando y por eso al principio empecé diciendo que no es el camino para todos. Este camino a lo mejor es muy particular y a lo mejor no es el correcto, pero yo en Ryder siento que estoy en un momento donde estamos el equivalente a un jugador jugando el campeonato de la NBA De acuerdo. y que cada sumita de ese tipo de cosas cuenta. De acuerdo. Antes de que continúes oyendo este podcast, quiero invitarte a conocer Nilo. Este podcast es producido gracias a Nilo.co, Nilo con doble I. Una plataforma en donde puedes aprender sobre emprendedores como estos, puedes pedir mentorías con algunos de ellos, puedes formarte en lo que necesites para tu negocio y utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar tu negocio. Si te interesa este camino del emprendimiento y quieres conectar con miles de emprendedores que ya hacen parte de Nilo, te invitamos a explorar esta plataforma en Nilo.co. Recuerda, Nilo con doble I. Ahora sí, continuamos con el podcast. Quiero entender ahí qué cuesta eso, porque normalmente lo que termina pasando, lo que yo he visto con muchos founders, es que esa exigencia y esa disciplina también te aparta de personas
amigos, Sí. familiares, que es como, pero ¿por qué no tienes un minuto para ir a tomarte una cerveza Sí. con nosotros? Sí. Pero porque, ¿cuáles son las decisiones? Porque claramente la decisión más consciente y más mental de, me voy a levantar a las 5 de la mañana, creo que tú te levantas más temprano que eso. Sí. ¿O a las 4, Sí. Me voy a levantar a las 4 de la mañana, voy a hacer ejercicio, voy a comer bien. Es algo que suena muy bien y que cuando uno lo hace, la energía y el cuerpo es otra, pero que si uno se va a la parte más emocional de los sacrificios que eso significa, se siente algo de soledad. Totalmente. A mí, durante toda mi vida, porque además, como te dije, yo empecé a emprender desde 2005, este camino ha sido muy caro. Ha sido muy caro. Mis amigos del colegio, que a lo mejor, bueno, en su momento éramos mucho más cercanos, nos separamos muchísimo más. Me ha costado mucho tiempo familiar con mi familia, mis tíos, mis primos. Me he perdido muchísimas cosas. Incluso a veces estás en cosas y no estás porque, no sé, son las 9, 10 de la noche y estás pensando ya que te quieres ir. Entonces, la verdad que es un camino caro, es un camino costoso. He tenido la suerte primero de mis papás que me han apoyado siempre toda la vida de una manera impresionante, pero la segunda es que mi esposa trabaja conmigo. No sabía. Sí, y trabaja conmigo desde hecho en Venezuela. Dicen que a veces toca con la nómina porque no hay otra manera que el emprendedor encuentre. Sí, por ahí más o menos, y se ha convertido en mi compañera, ¿sabes? En alguien con el que hemos compartido todas estas dificultades y hemos estado en las malas, en las buenas, hemos sufrido, hemos llorado. eh, y, y la verdad que si no hubiera sido así, también lo mismo, no, ¿sabes? Hubiera sido muy difícil. Y desde que, y bueno, y gracias a que ella ha estado conmigo y decidió apoyarme, eso también a mí me dio una tranquilidad para poder avanzar en estas cosas, ¿no? Si tu pareja o tu relación sentimental fuera un problema que más bien te crea un estrés porque, oye, esto me está exigiendo, tengo que viajar, tengo que hacer, como que eso se convirtió en un estrés que a lo mejor, ¿sabes?, te dificultaría más las cosas. Pero bueno. Pero eso fue una conversación que tuviste con ella, por ejemplo, como, hey, Sí. Mi vida va a ser así, me voy a levantar a las 4 de la mañana, perdón si te despiertas a las 4 de la mañana. Sí, bueno, ya han habido, sí, muchas conversaciones, pero sobre todo lo hemos como vivido juntos. O sea, hubo momentos muy difíciles, de verdad, o sea, las cosas estaban mal. O sea, las cosas en el startup no estaban fluyendo nada y no había plata ni para, de verdad. O sea, que yo lo que pasa es que hay muchos cuentos que ya en su momento uno sacará, pero no había plata ni para comprarle la comida a los perritos. Sí. Y Ustedes tienen 2 perros, ¿no? sí, bueno, en ese momento era uno. Ok. Y, chama, ahí es que tú te das cuenta que, bueno, lo importante es estar acompañado de personas que te quieran, que estén alineados contigo, que te acompañen en las malas. Y también lo satisfactorio, que también eso es otra, cuando te paras a ver las buenas y decir, oye, qué increíble todo lo que hemos construido viniendo, no de la cero, o sea, viniendo de la menos miles, cientos de miles por debajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso ha sido parte del camino. El camino, yo a veces he escuchado algunos comentarios en Instagram de emprendedores que dicen, no, que emprender no tiene por qué ser difícil. Esos emprendedores, por eso digo, es muy válido el camino de cada quien, pero bueno, lo que yo he visto, y he visto en otros emprendedores, que el camino es duro, es complicado y requiere... ese momento en el que es muy duro, no hay una voz tuya diciéndote, ¿por qué me hago la vida tan difícil? Porque yo muchas veces en verdad me lo pregunto. Y de hecho tenemos unas conversaciones bien profundas en el almuerzo acá, en esta oficina, siempre hablamos de esas cosas. Y hay una persona que piensa muy diferente a nosotros y siempre nos dice como, pero ya, dejen de pensar en eso, pero porque todo el tiempo todo tiene que girar al torno de eso. Y yo muchas veces me paro y pienso, por ejemplo, mi esposo trabaja en HubSpot, Big Tech, con una vida divina que les dan de todo. Ay, que se me dañaron los AirPods, se los dan. Sí, o sea, un estilo de vida muy diferente al que uno tiene. Y uno dice, ¿por qué soy tan masoquista? Sí, me he parado. De hecho, esa fue la conversación que tuve conmigo mismo. Y lo hablábamos en otros espacios, cuando decidí salir del proyecto anterior que era hecho en Venezuela, Ridery,
fue en parte también como haciéndome esa pregunta de qué quería yo hacer en mi vida y tal, y también pensando a dónde me estaba llevando todo lo que estaba haciendo, ¿no? Porque también creo que uno como emprendedor tiene, el emprendedor tiene como varias áreas de impacto importantes cuando desarrolla sus proyectos, ¿no? Sí. La primera, yo creo que una que no puede, que es fundamental, es que de verdad te apasione resolver cosas, ¿no? Sí. Que yo creo que en el caso mío esa característica de que me apasiona literalmente resolver cosas y poner en funcionamiento cosas va muy propicio con eso, ese impacto que puedes tener en las personas y tal, pero tú también a veces te preguntas como que en esos momentos, pero ¿qué tanto impacto y cuál es el impacto en mí, no? Sí, que impacta a muchas Y, personas y yo qué. y para qué también. Sí. O sea, ¿qué hay detrás de ese impacto? ¿Qué quieres lograr? ¿Por qué quieres lograr ese impacto? ¿Qué hay dentro de ti que quieres lograr un impacto en los demás? ¿Para qué? ¿Por qué? Todo eso se cuestiona. En esos momentos difíciles, cuando las cosas van bien, evidentemente es una gran satisfacción ver todo lo que puedes construir. Pero yo sí creo que, y mi experiencia ha sido, que después de haber vivido muchísimas cosas y momentos complicados, yo sí creo que el emprendedor tiene que darle un peso importante y conscientemente, así como está pensando en impactar o hacer, a estar bien él mismo. Sí. Y ese estar bien él mismo. Y por ejemplo, tengo amigos emprendedores, te voy a poner un ejemplo muy claro de cosas que yo ya no haría, ¿no? Que yo creo que es válido para las personas que nos puedan escuchar. Eh, yo soy de los que es que he estado quebrado 2 veces y no es que he estado quebrado que me quedé sin nada, sino que me quedé en menos cientos de miles de dólares down, ¿sabes? Y, por ejemplo, algo que yo tengo amigos que han emprendido recientemente y les digo, mira, voy a vender mi casa para emprender. Y yo les digo, ese consejo yo hoy en día ya no lo daría. Antes lo dabas, como que sí, arriésgalo todo y tal. Es que si tú vendes tu casa y te endeudas, vas a estar preocupado, vas a estar estresado, No vas a tienes tener... capacidad mental. Sí, entonces cuidar que las decisiones no te lleven tampoco al vacío, a la nada, a lanzarte por ese barranco, como decimos, y no tener un colchón abajo. Eh, Creo bueno, y con Ryder, y eso me ha ayudado muchísimo porque hay momentos donde de repente se ha presentado la oportunidad de arriesgar mucho más y la decisión ha sido más fácil que nunca porque ya hoy en día yo sé que a pesar de que mucha gente ve el emprendimiento como algo demasiado estresante y tal, yo dentro de ese estrés también sé que yo quiero buscar mi bienestar personal y mi tranquilidad. Digo, no lo necesitamos. Sí. Déjalo ir. No, que por ahí pasó algo y nos perjudicaron, nos fregaron, déjalo así, ¿sabes? Sigamos, nuestro camino es este. Sí. No, esto nos desvía. Nuestro camino es este, nuestro camino es crear valor, nuestro camino es el negocio principal, ¿sabes? Cuando tú tienes claro que entre el caos del que estás viviendo, al final también estás buscando generar también un gran bienestar personal, que yo creo que eso también es como ser humano la gran recompensa. O sea, ¿qué te puede, a un emprendedor, cuál es al igual que un jugador de béisbol, de fútbol, de básquet, cuál es ese destino final? Bueno, yo creo que si tú le preguntas a Kobe Bryant si su destino era ser millonario, No. él probablemente, estoy seguro y lo demostró con sus acciones toda su vida, que su objetivo era ser campeón de la NBA Sí. y ser el mejor. Pero en consecuencia se llevó a vivir una vida que te lleva a otro nivel de vida y bienestar personal, ¿no? Pero eso, bueno, le tomó muchos años. Entonces yo creo que también, bueno, ir teniendo eso consciente en el camino, cómo vas a llegar allá y tal, y en el camino irlo cuidando, es algo que hay que tomar en cuenta, porque tú lo has dicho mucho en tus podcasts y eso. Muchas veces los emprendedores, bueno, dejamos el bienestar personal de uno totalmente de lado, y eso al final también termina teniendo consecuencias nefastas en lo que estamos haciendo. Claro, porque además tú piensas que el bienestar personal es un sacrificio que sí o sí hay que hacer para que lo demás vaya bien. Y no necesariamente, no es tan así. No es tan así, Sí. de acuerdo. Ahora, tampoco es que sea fácil y que todos los días entonces nos levantemos a las 11 de la mañana a tener una... No, tampoco. Listo. Yo quiero profundizar en una cosa que tiene que ver con lo que estabas diciendo de el impacto. Yo creo que
el emprendedor en general busca impactar, hace las cosas por impactar. Sí. Pero seguramente lo que tú contemplas como impacto es muy diferente a lo que yo contemplo como impacto. Y yo quiero entender, en tu caso personal, en tu historia desde pequeño, de dónde viene esa necesidad de impactar o de dónde te empezaste a contar la historia de que, porque esos son cuentos que uno se cuenta todo el día Sí, para sí, 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 sí. reafirmarse y decir, este es mi camino. ¿De dónde empieza la primera vez que tú te cuentas ese cuento en la cabeza de yo tengo que impactar? Sí, yo creo que más que decir yo tengo que impactar, fue que me di cuenta que disfrutaba ver que otras personas disfrutaran o vieran valor en algo que yo había creado. Así fue como llegué a esa... ¿Cómo fue eso? Yo empecé la universidad en 2005 y justamente quería ganar plata y por eso creé libros web. Y con el tiempo empezaron a suceder cosas que me empezaron como sí, a generar como un mindset, yo no diría distinto, sino a crear ese mindset, ¿no? Sí. ¿Qué fueron estas cosas? Bueno, ya entrado o al año de que había empezado libros web, me acuerdo que, por ejemplo, yo estaba en una fiesta, yo tenía una amiga de la universidad que estudiábamos un grupo de personas y ella tenía un hermano en el colegio todavía. Uh-huh. Entonces, ese hermano cumplía años, él todavía estaba en el colegio y la mamá le hizo una fiesta en la casa. Entonces ese hermano, bueno, nosotros estábamos estudiando ese día en la casa y la mamá nos dice, bueno, bajen a comer con los invitados. Entonces nos sentamos el grupo de estudio en una mesa y al lado teníamos un montón de mamás de niños del colegio que estaban hablando en una mesa. Uh-huh. Entonces las mamás entre ellas estaban hablando del tema de la compra de los libros escolares. Entonces varias de ellas decían, oye, pero tú todavía vas y compras los libros en una librería, no vale, imagínate. Nosotros los compramos en una página buenísima, no te imaginas. ¿Y tú de ahí? Y yo estaba al lado en la mesa, como que estemos aquí, ellos estaban en la mesa al lado, ellas ni sabían que eso... ¿Qué será tuyo? Y lo compramos y me lo llevaron a la casa buenísimos, forrados, con su etiqueta. No, tú no estás en nada si no los has comprado. Chami, te lo juro que para mí el orgullo y la emoción era tanta de ver gente que estuviera... Y eso me fue pasando. Me acuerdo un día que fui a entregar un pedido a una mamá un viernes en la noche, justo antes de que empezaran las clases, porque la señora me había llamado 100 veces. Y cuando fui a entregarle el pedido, la mamá venía llegando con 3 hijos chiquitos, vestida como si trabajara en un banco. Uh-huh. Y cuando le entregué los libros, la mamá me dio un abrazo, casi que se puso a llorar. Y entonces me hizo, Gerson, es que no sabes lo que significa, porque como yo soy mamá soltera y trabajo full, mis chamos siempre son los que empiezan las clases sin los libros, y entonces los profesores los regañan, y esto no tienes idea de lo que significó para mí. Entonces como que ese tipo de cosas, yo empecé a sentir que me llenaban a veces más que el dinero que me terminaba ganando. Que por cierto al principio no era nada, pues. Pero entonces con el tiempo eso se reafirmó y hoy en día cuando lanzas Rider y ves que la gente lo usa, yo soy más, por cierto, de esa fase 0 a 1 de los emprendimientos. Es la más linda. Entonces, claro, ya después entras en una fase más corporativa que la tienes que frentear, como dicen aquí en Colombia. Pero la fase que a mí me gusta es del 0 a 1. Cuando hay una idea, la pones en marcha, las primeras personas empiezan a usar y tiene vida y que eso a mí me genera una gran satisfacción personal. Entonces, más allá que yo andar pensando en las personas que voy a impactar, en verdad creo que lo que me mueve más es esa emoción que siento cuando veo a las personas usando cosas que uno crea Sí. y que funcionan bien. Eso a mí es como una gran emoción, es algo que me encanta. Y yo quiero ahí tocar un último punto que para mí es muy importante y es cuando eso pasa, uno como fundador se vuelve un poquito como adicto al ego, porque de alguna u otra manera también es como la gente me dice que todo está bien y pues Sí. obviamente somos seres humanos, nos encanta que veamos que lo que hicimos le tiene utilidad a alguien, que esto no era solamente un cuento mío conmigo y solo me sirve a mí, pero llega un punto en el que te dicen sí los usuarios, Sí. te crece los usuarios, inversionistas que uno no creía le dicen sí, que yo siento que uno tiene que tener como un volumen en la cabeza de bájale al ego, porque Sí. es muy fácil caer en, pues ya la logré, yo ya estoy del otro lado porque todo el mundo me aplaude y todo el mundo me dice que sí, todo el mundo me invita a entrevistas, soy el que supuestamente soy el más grande, soy el ejemplo a seguir de un país. Tú, ¿cómo carajos haces para manejarlo? Porque a mí, y te lo digo muy a nivel personal, me parece impresionante, y te he visto, por ejemplo, en Venezuela, donde te reconocen un montón,
eres uno más, ¿sí? O sea, es como, sí, lo logré, ¿y qué? Y acá estoy, en mis tenis, totear la risa con mi perrito. Sí, es que lo hablábamos estos días, no sé si es el caso, pero es que en cualquier momento también puedes estar abajo. Sí. Entonces ya nos ha pasado varias veces. Mira, te voy a contar un cuento que no, creo que nunca lo he contado en cámara y lo estaba comentando César en estos días. Antes de empezar Ridery, yo estaba hecho en Venezuela en plena pandemia, en un momento dificilísimo para el proyecto. Y para que el proyecto sobreviviera, empezamos a hacer comida dentro de Hecho en Venezuela. Entonces, dentro de la tienda de Hecho en Venezuela que teníamos en Caracas, preparábamos lo que en Caracas llamamos cachitos, pastelitos, son como cosas de tipo un croissant y tal, con relleno jamón. Y como estábamos en plena pandemia, eso era una manera de mantener la tienda viva, abierta, porque los negocios de comida sí podían abrir. Entonces yo me acuerdo que yo me creé todos unos platos con mi familia, ¿sabes? Con mi ayuda de mi abuela, tal. Entonces la señora que trabajaba en mi casa en limpieza la puse a freír los pastelitos en la tienda. Yo me iba todos los días temprano, trabajábamos de lunes a lunes todos los días en la tienda sirviendo comida. O sea, además de vender las cosas hechas en Venezuela, vendíamos comida venezolana. Y había que empezar la faena muy temprano, a las 4 de la mañana, por el tema de que había que poner las cosas a cocinar, los cachitos, hay que hacerlos desde muy temprano, la masa, la cuestión. Entonces, en ese momento, Hecho Venezuela estaba muy comprometido financieramente, la pandemia no estaba yendo bien, y estábamos, en ese momento luchándola, ¿no? Sí. Y de repente empieza en Venezuela Pedidos Ya, que es de Delivery Heroes, después empieza Yomi con el tema también de Delivery, y aquí tengo los chats, literalmente, de nosotros nos inscribimos en Pedidos Ya, en Yumi, y a mí me parecía fascinante que en Venezuela empezara a llegar el delivery. Sí. También decía, oye, yo estuve toda mi vida en e-commerce, y bueno, lástima que no fui yo el que traje el delivery, pero qué fino que está llegando a Venezuela. Y me acuerdo yo a las 4 de la mañana, ¿sabes? Preparando la comida, la cuestión, ese momento súper difícil, y veía las moticos de Pedidos Ya, de Yomi, y lo veía como que es fascinante, tal. Pero en ese momento estaba, y los veía, y al mismo tiempo estaba con una bandeja de comida llevándosela a la gente en la tienda, y después limpiando la mesita con el spray y la cuestión, porque éramos 6 empleados, porque nos habíamos reducido durante la pandemia, ¿no? Y a los pocos meses lanzamos Rider y fue todo un éxito, chama. Entonces, y de repente estaba en una oficina y todo el mundo, wow. Y mucha gente que atendí en ese momento que le llevaba los pastelitos y la salsa que se te olvidó, la servilleta, que me las encuentro por ahí, me da un abrazo, chama. Y me dicen, wow, o sea, no puedo creer, o sea, ¿de qué momento pasaste de atenderme en la tienda, sirviéndome comida en unos pocos meses, estar en Rider? Entonces, al final, te lo juro que en ese momento que me tocó servir, o sea, que me tocaba servir, hacerlos, es más, me tocaba a veces hacer los delivery. Claro. En mi moto iba a hacer los delivery, eso fue meses antes de Rider y cuando estábamos con Hecho en Venezuela. Y aquí tengo los chats literalmente con Pedidos Ya, Yomi, que nos tocaba cuadrar los pedidos que nos llegaban por esa plataforma y tal. Yo en ningún momento me sentí menos, ¿sabes? Como que me levantaba, frenteaba, trabajábamos, sabíamos que íbamos a salir adelante, ¿no? Entonces, ahorita estás haciendo exactamente lo mismo que hacías cuando estabas sirviendo comida. O sea, te estás levantando a las 4 de la mañana a frentearlo con un equipo de gente. O sea, nada ha cambiado. Esa es la realidad. Entonces, no sé si es eso, como que... Y el equipo, chama, o sea, el equipo que me acompañó en ese momento fue mi esposa, la señora que todavía trabaja hoy en día otra vez en mi casa cocinando y eso, porque en ese momento se tuvo que ir a la tienda porque era lo que había. Yo tengo en Caracas un chofer que tiene 15 años conmigo, era el que hacía los delivery. O sea, mi asistente ahorita personal, que también le mando un saludo, que es Raquel, terminó siendo la gerente de la tienda. O sea, a veces estás aquí, a veces estás acá, ¿sabes? Sí, y simplemente entiendes que así como nunca te sentiste menos, pues tampoco tendrías por qué sentirte más. Totalmente, yo creo que es eso. Lindo. Listo, para cerrar, última pregunta polémica. Un consejo polémico, impopular. Porque es que todos los consejos que siempre dan es los que uno se lee en el libro, y para eso están los libros. Pero un consejo real, de la realidad, impopular, concreto. Sí. Wow. Va a ser bien impopular, pero una de las cosas que a mí me ha llamado la atención los últimos años, a los emprendedores, y también la idea es terminar en un consejo, es que creo que a medida que el ecosistema se ha desarrollado, yo cuando nosotros arrancamos a emprender, ni siquiera se hablaba de emprendimiento. Estás montando un negocio
Y en el tiempo, bueno, no eran tantas las personas que montaban negocios, ¿no? De repente, 2013, 2014, empiezas a escuchar que, bueno, Y Combinator, que eso empezó mucho antes, pero levantó plata, se levantaron $1.000 millones. Entonces pareciera que el emprendimiento se volvió una manera fácil de volverse millonario. ¿Y no lo ves? Y como si te ganaras una lotería. Entonces, claro, veo mucho emprendedor más preocupado por levantar su próxima ronda que por generar valor, como que por ponerse y aprender a usar el Odoo, aprender de tecnología y ver cómo limpiar la mesa, echar el pichón. Entonces, mi consejo es muy humilde, porque al final nosotros somos unos emprendedores emprendiendo en Venezuela, un país con sus complejidades y tal, y con menos acceso a lo mejor al ecosistema que muchos emprendedores en Latam. Pero yo creo, y además que eso también nos permite ser como unos outsiders, porque también vemos el ecosistema un poquito, a veces un poquito desde afuera. Eso es algo que me llama la atención. Yo creo que hace falta más ir hands-on y ponerse a trabajar y que tu levantamiento de capital sean las ventas, que estar todo el día. Yo los veo, yo hablo con los emprendedores, a veces me pierdo en la conversación, no con todos, evidentemente hay unos emprendedores hipertesos, pero con muchos que lo que me hablan es solo de levantamiento de capital, y eso bueno, si tú me dices un consejo que probablemente muchos no nos pidieron, pues yo diría, yo creo que hay que enfocarse más en generar valor y limpiar la mesa, y de repente lo del levantamiento de capital, bueno, que vaya fluyendo. De acuerdo. Gerson, muchas gracias. Gracias por abrirte, gracias por ser tú. Gracias, Cami. Profundamente. Yo también, de verdad, ustedes. Admiro mucho lo que eres, más allá de Ridery. Si le quitamos el título de ser el CEO, el fundador, lo que le quieras llamar, eres una gran persona. Te admiro mucho por eso. Igualmente. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Cami. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo lo disfruté al tener esta conversación. Si quieres aprender un poco más de fundadores como los que acabas de conocer, o si quieres profundizar en cualquiera de los temas un poco más académicos o teóricos, te invito a que conozcas Nilo. Nilo con i.co. Allí tenemos una comunidad de más de 15.000 emprendedores con quienes podrás conectar, y también una academia de quien podrás aprender. Encontrarás herramientas que te ayudarán a operar tu negocio en cualquier etapa que estés. Así estés hasta ahora en idea. Únete a Nilo de manera completamente gratis y empieza a aprender de emprendedores que han hecho cosas gigantes, como aquellos que acabas de ver en esta entrevista. Nos vemos en Nilo para que te unas a ese propósito de hacer realidad tu sueño de emprender junto a miles de personas que están en el mismo camino.